Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidas. ¿Se recuerdan ustedes que básicamente nosotros estuvimos trabajando lo que era la marcha histórica de la economía y las corrientes del pensamiento económico, que fue de la clase que trató la semana pasada, ¿verdad? A todos, pues muchas gracias a los que participaron, porque realmente ahí fueron donde se ganaron unos sus puntitos. Ahorita no les aparecen en la plataforma, pero yo ya los tengo tabulados a mano solo para ingresar, ¿verdad? Aparte de eso también, recuérdense que con anterioridad en la semana 3, pues vimos todo lo que eran las necesidades. ¿Se recuerdan ustedes? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de las necesidades? Que había necesidades materiales. Necesidades intangibles. Seguro que son necesidades. Fisiológicas. Ajá. ¿Qué más? Naturales. Pero ¿eso qué eran? Esas eran las características de las necesidades, ¿verdad? No es que existan ese tipo de necesidades. Las necesidades fisiológicas. Ajá, esa era parte de la pirámide de Maslow que ustedes vieron, ¿verdad? Sí. ¿Se recuerdan? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? A ver, ¿qué más se recuerdan? Necesidad de estima, de autoestima. Pero esas son las necesidades fisiológicas. De ahí parten los tipos de necesidades que nosotros vimos. Que hay otros más específicos de los que nosotros estudiamos. A ver, ¿qué se recuerda? Necesidades psíquicas y físicas. Psíquicas y físicas. Psicológicas, querrá decir. Bueno, yo aquí tengo apuntado físicas. No, son psicológicas. Ya. También están las atractivas y repulsivas, licenciada. Correcto, así es. Hay atractivas, hay repulsivas. ¿Qué más? A ver, ¿de qué más se recuerda? Materiales. Ajá, psicológicas. ¿Qué más? A ver, Sociales. cuente. ¿Perdón? Sociales y de Sí. orden. Materiales. Ajá, sí, Las imaginarias. Imaginarias. ¿Hay necesidades imaginarias, compañeros? Podrían entrar en la categoría de psicológicas. Esas son psicológicas, correcto. Imaginarias no existen, son psicológicas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se recuerda? Las repulsivas. Las repulsivas, las atractivas. Pero a raíz de todo eso, también recuérdense ustedes que a través de que vimos las necesidades y que las necesidades pues prácticamente es una manifestación natural, ¿verdad, muchachos? Internas que despiertan la tendencia prácticamente a buscar una determinada categoría de objetos para satisfacer estas necesidades, ¿verdad, muchachos? Entonces, por todo ello, nosotros necesitamos saber que existen bienes y servicios satisfactores, ¿verdad? Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un bien para ustedes? Un bien podría ser algo que nos beneficia. Podría ser individual y podría ser también a nivel sociedad. También puede ser un objeto material, tangible o intangible. ¿Un bien será satisfacer. intangible, compañeros? No, un bien es un objeto material. Un bien es un objeto material, tiene que ser tangible, ¿verdad? ¿Qué manda Gaby? Yo siento que es un activo, es una propiedad. Eso es del punto de vista contable, pero aquí lo vamos a ver del punto de vista económico, ¿verdad? Y que satisfaga necesidades. ¿Qué manda Beatriz? Considero que es un bien mueble y un bien inmueble. Eso es bajo el punto de vista contable. Véanlo bajo el punto de vista económico. ¿Qué manda María del Carmen?
Licenciada, se podría decir que es un objeto de valor y que nos podría cubrir en alguna necesidad. ¿Verdad que no me están escuchando? Solo analicen. Les estoy diciendo que lo vean bajo el punto de vista económico, no contable. Licenciada, según lo que dice en el libro, es un objeto material tangible o inmaterial intangible, capaz de satisfacer una necesidad de forma inmediata. Pero si es material, ¿verdad? Si es intangible, siempre va a ser servicio. ¿Qué manda Keren? Es lo mismo que dijo mi compañera, licenciada. Bueno, gracias. Bueno, pues primero que nada, ahora enfoquémonos a servicios. ¿Qué son los servicios? ¿Sería una asesoría legal, licenciada? No. Veámoslo No. bajo el punto de vista económico, desde el punto de vista de la necesidad. ¿Podría ser una acción que se realiza con el fin de obtener el recurso económico? Puede ser. Pero miren pues, vean, ustedes están confundiendo los términos. Y si hablamos de estos términos, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la necesidad, si ustedes hemos hablado que la necesidad es una carencia de algo, que es una situación física o psicológica donde a ustedes les hace falta algo, entonces un bien y un servicio les va a servir para satisfacer una necesidad. Pero si hablamos de bien, va a ser de una manera material. Pero si hablamos de servicios, va a ser de una forma inmaterial, ¿verdad? ¿Qué manda Carla? Le quería decir que ¿cómo se llama? Los servicios son el conjunto de actividades que están destinadas para satisfacer las necesidades de los clientes y es ¿cómo le digo yo? Una atención personalizada. Gracias. Vaya. Entonces, ahora hablemos, gracias Carla, ¿qué es un bien? Es todo objeto útil. El bien puede ser natural o puede ser producido, pero que al final de cuentas ese bien les va a ayudar a satisfacer todo tipo de necesidades, ¿verdad? Prácticamente de forma o que sea de utilidad para todos, ¿verdad? ¿Qué manda Sharon? Un bien sería así como los zapatos y un servicio sería como el servicio hospitalario. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ver. Cuando hablamos de servicio, también podemos decir que el servicio se define en un marco donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es lo equivalente a lo no material. Entonces, ¿qué pasa con el bien? Con el bien, si es un objeto, entonces lo vamos a sentir por medio del olfato, por medio de la vista, por medio del gusto, por medio de, ¿qué? Del tacto y por todos los cinco sentidos, que tiene el cuerpo humano. Entonces, al final de cuentas, ahora vengo yo y les digo, si tenemos un celular, y si yo les digo en sí, les doy como ejemplo el teléfono, ¿ustedes qué creen? ¿Que el teléfono es un bien o un servicio? Un bien. Un bien. Un bien. Gracias. ¿Qué manda Advel? Un bien, que se puede usar también para un servicio. Exactamente. Que a través del celular nosotros obtenemos un servicio, ¿verdad? Pero si yo vengo y voy al hospital y me atienden porque estoy enfermita, tal y como decían las compañeras, pero al final de cuentas yo me voy a aliviar con el medicamento que me den,
¿Qué pasó ahí? ¿Qué es el ir al hospital y qué son los medicamentos entonces? Ir al hospital es que le presten un servicio. Correcto. Y los medicamentos que le administraron son los bienes del Estado. Bienes del Estado. Que Los sirven bienes que se le para... proporcionan. No, es un bien simplemente. Aquí no me confundan términos, por favor. No confundan términos, porque aparte son bienes, aparte son servicios y aparte son los bienes del Estado. Los bienes del Estado les voy a explicar. Son los edificios que tiene el Estado, ¿verdad? Todos los activos del Estado. Pero aquí no nos confundamos. El bien es el bien. Y en este caso sería el medicamento, ¿verdad? Ahora yo les digo, si yo tengo hambre, tengo la necesidad de alimentarme, entonces, ¿con qué bien voy a saciar esa necesidad? Con la comida. La comida. Con los alimentos. Con los alimentos, correcto, con los alimentos, ¿verdad? Entonces, prácticamente, esa es la diferencia entre un bien y un servicio. ¿Me explico, compañeros, ahora de qué es lo que les estoy hablando? Sí, licenciada. Vaya, Sí, no me licenciada. confundo en una cosa con otra, porque aquí es totalmente diferente a lo que ustedes piensan por bien. Entonces, ahora ustedes, ¿cómo me lograrían establecer la diferencia entre un bien y un servicio? Diego Barrera. A ver, un bien es un objeto material que sirve para satisfacer una necesidad. Correcto, así es. Ok. Y un servicio vendría siendo algo que se le proporciona para satisfacer también una necesidad, pero no es tangible. Ujú, correcto. Por ejemplo, lo del hospital que ya había dicho, que Ujú. le dan como no sé cómo decirlo, pero le dan como la La receta. asistencia. La asistencia, exacto. Le dan la asistencia Ujú. para que luego usted vaya y compre un bien que le alivie la necesidad que le urge en ese momento. Claro, así es. A ver, Gabriela Hernández. Por ejemplo, si voy a una tienda de ropa, la persona que me atiende me está brindando el servicio y lo que yo compro es el bien. Ujú, correcto, así es, pues. Thais Morales. Un ejemplo podría ser... No, yo quiero que me establezcan la diferencia y que me den el ejemplo. Pues un servicio es el que le proporcionan a uno y un bien es el... También se lo proporcionan a uno. Ajá. Pero sería, no sé, es que casi igual, pero como que sí y no es igual. Porque un servicio es lo que le dan a uno y un bien, pues también se lo están proporcionando a uno. Vaya, pero ¿cuál es la diferencia? Solo respire y ordene sus pensamientos. Porque miren, pues, ustedes no me van a hacer las del chavo cuando estén frente al juez defendiendo al cliente. Pero mire, juez, sí, pero no. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿O es sí o es no? Ordénense ahí despacito. Vamos, pues. ¿Estamos listas? No sé, licenciada, se me tupió la cabeza. No, tranquila, despacio. Porque recuérdense ustedes que también no le van a decir eso al juez, ¿va? Mire, disculpe juez, pero se me tupió la cabeza. ¿O le va a decir eso? No, ¿verdad? Entonces, prácticamente, ahí sí que cuando establecemos la diferencia de qué es un bien y es un servicio, decimos que el bien
es todo objeto útil. El bien puede ser natural o puede ser producido. Mientras que el servicio se define como un marco en donde las actividades se desarrollan con la idea de fijar una expectativa en el resultado de estas. Es lo equivalente a lo no material. Pero también los bienes y los servicios, perdón, los bienes satisfactores se clasifican de la siguiente manera. Cuando hablamos de los bienes satisfactores, los clasificamos por su abundancia o escasez, por la naturaleza intrínseca de los mismos, por su uso, por la relación que guardan unos con otros y otras clasificaciones que no las vamos a utilizar porque bajo el punto de vista económico solo las anteriores nos van a servir. Pero también podemos decir que una de las clasificaciones más importantes de los bienes para la economía es por su abundancia o escasez de los bienes económicos, de los bienes libres o naturales o gratuitos y de los bienes raros. Pero ahora bien, si hablamos de bienes económicos, podemos decir que son aquellos que poseen la característica de ser útiles, además de escasos para su posesión. Se requiere un esfuerzo realizado por el ser humano a través del trabajo. Y estos van a satisfacer necesidades económicas. Ahora yo les pregunto, ¿con qué bien satisfacemos las necesidades económicas, compañeros? Con el dinero. Con el dinero. Con el dinero, exactamente, ¿verdad? Porque si se darán cuenta que la característica que la obtenemos a través del trabajo y que se requiere un esfuerzo por el ser humano para obtenerlo. Entonces, claramente va a ser el dinero. Pero ahora yo les hablo de los bienes libres naturales o gratuitos. Y estos pues son útiles, pero no son escasos ni requieren de esfuerzo alguno para utilizarlos en la satisfacción de las necesidades. ¿Qué ejemplo me pueden dar ustedes en los bienes libres naturales escasos o gratuitos? ¿El aire? El aire El libre. aire, correcto. ¿Qué más? El agua. El agua, sí. ¿Qué más? La tierra. Sí, también. ¿Qué más? Los bosques. Sí. La luz del sol, la luz de la luna. Todo lo que esté otorgado por la naturaleza. Pero ahora bien, también entre esta clasificación existen los bienes raros. Y cuando hablamos de los bienes raros, son difíciles de reproducir con exactitud y regularmente corresponden a las grandes obras en desarrollo estético. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué ejemplo podemos colocar en los bienes raros? Los monumentos. Los monumentos, correcto. ¿Qué más? ¿Perdón? Los edificios. Sí. ¿Qué más? Las pinturas famosas. Sí, también. Las esculturas, ¿verdad, muchachos? E incluso las ruinas de Tikal, ¿verdad? Las pirámides de Egipto. Todo eso. La pintura de la Mona Lisa. Las obras de arte de Picasso. ¿Ustedes creen que esas se podrían reproducir con facilidad? No. No, ¿verdad? No se pueden. Entonces, por eso están clasificados como bienes raros. Pero también tenemos la otra clasificación y es por la naturaleza intrínseca de los mismos. Y estos se pueden dividir en tangibles e intangibles. Pero cuando hablamos de la clasificación de los bienes tangibles, dice que el hombre los reconoce o identifica por su tamaño, por su olor,
por su textura, por su sonido, ¿De qué son? etcétera, ¿verdad? Quiere decir que por los 5 sentidos que el hombre posee para identificar algo. Entonces, ¿qué ejemplo me colocarían en los bienes tangibles? Zapatos. Ujú. Un Ropa, carro. correcto. Ropa también. Sí, Comida. alimentos. ¿Qué más? Un libro. Correcto, ¿qué más? Una casa. Casa. Sí, también. Las Un cosas auto. materiales. ¿Perdón? Un carro. Sí, claro. Es todo aquello que podemos ver, podemos tocar, o sea, podemos sentir por medio de nuestros 5 sentidos. Ahora hablemos de los bienes intangibles. Satisfacen necesidades psicológicas o humanas, pero no pueden identificarse plenamente y son conocidos como servicios. ¿Qué creen ustedes que iría aquí? Un arrendamiento, Lick. Un arrendamiento, sí, es un ¿Alguna servicio. marca? La ¿Perdón? salud. ¿Alguna marca? ¿Alguna marca? No, marca no, porque sí es prácticamente va identificada, ¿verdad? Es lo que identifica. Aunque también podría ser, ¿verdad? Porque aunque sí la vemos por medio de la identificación de la etiquetita. El servicio de agua, el servicio de luz, el servicio de teléfono, de De cable, de educación. internet, el servicio de De educación, salud. etcétera, ¿verdad, muchachos? Un paréntesis. Entre estas clasificaciones vayan colocando sus propios ejemplos, porque esta es una serie que viene ya para el segundo parcial, ¿verdad? Entonces, aquí no van a haber ejemplos repetidos, sino que ustedes los van a tener que ir trabajando individualmente. Bueno, para continuar, también vemos lo que son la clasificación de los bienes satisfactores por su uso. Y estas se subclasifican en bienes de consumo y bienes de producción. Cuando hablamos de los bienes de consumo, son todos aquellos que satisfacen todas las necesidades del ser humano, de manera directa e indirecta. Como por ejemplo, Luis Pedro Payeras. ¿Estará por ahí Luis Pedro Payeras? No, bueno. Sofía Cordero. Sofía, ¿estará por ahí? Tampoco. Ogduber Pérez. Ogduber, ¿está por ahí? Nada, estos mis fantasmas solo se conectan y me dejan el espíritu. Bueno, prácticamente hábleme de esta clasificación. Jacqueline Andrea Pinto. ¿Serían ejemplos? ¿Es lo que quiere que le diga? Sí, porque ya les di el concepto. Casas, carros. Creo que eso serían computadoras, teléfonos. Gracias. Si bien es cierto, satisfacen todas las necesidades del ser humano, aquí puede ir hasta los útiles de uso personal, ¿verdad? Un cepillo de dientes, una pasta, papel higiénico, un lapicero, ¿verdad, muchachos? Todo lo que satisface cualquier tipo de necesidad que el ser humano presente. Pero también hablamos de los bienes por su uso de producción. Y cuando hablamos de estos, nos referimos que son los factores que forman parte del proceso productivo de una empresa. Y entre ellos tenemos los bienes intermedios. Y cuando hablamos de los bienes intermedios, estamos hablando de las materias primas e insumos
que son objeto de una transformación para convertirse en producto de consumo final. Entonces, ¿qué ejemplo creen que caben en los bienes intermedios? Si estamos diciendo que son materias primas e insumos. Buscan. Por favor, les agradezco mucho los audios. Fíjense que molesta mucho el sonido de los audios. El maíz, licenciada. ¿Qué manda? La leche. Levanten la mano. ¿Qué manda Gaby? La masa sería una materia prima como para hacer pizzas. La masa. ¿Sería estrictamente la masa? La ¿O harina. sería la harina? La harina. Es el trigo. En todo caso sería el trigo, ¿verdad, muchachos? Porque el trigo se transforma en harina y la harina pues ya se le da el uso para el producto final. Gracias, Gaby. ¿Qué manda Jaime? Un árbol, la madera, puede convertirse en un mueble. Sí, correcto. Ujú. ¿Quién más? Los granos básicos. Pero en sí, ¿cuáles? El maíz. Maíz, frijol, arroz. Pero ¿qué daría como producto final? Wow, ok, si nos venimos al maíz, también se usa para hacer masa, Ujú, que podría ser para tortillas o para pan. ujú. El maíz, sí, también lo podemos utilizar para eso. También se puede transformar en harina, ¿verdad? ¿Qué manda Jaime? Ah, usted ya había participado, ¿verdad? Gracias. Carla. Yo no sé si esto entra aquí, pero podría contar también la lana que se obtiene de algunos animales para hacer ropa. Claro, por supuesto. Ahí también, ese es un producto bien marcado. ¿Qué manda María del Carmen? Licenciada, también lo que son árboles pasan a ser papel. También los árboles sirven para hacer papel, es cierto. Muchas gracias. ¿Qué manda Karen? El petróleo, que puede La pasar a gasolina. Levanten la mano, ordenémonos. ¿Qué manda Karen? La madera, licenciado, porque ahí se fabrican los muebles. Sí, pero recuérdese que ese es un ejemplo que nos dieron, que es desde los árboles, ¿verdad? Porque la madera no nace madera, sino nace como un arbolito, ¿verdad? ¿Qué manda También Ángel? el petróleo, licenciada. Sí, exacto. El petróleo porque se convierte en diferentes combustibles, ¿verdad? ¿Qué manda Ángel? La caña para hacer azúcar. Correcto, la caña, así es, eso sirve para hacer azúcar. ¿Quién más? Sharon. La leche, licenciada, que de ello se deriva un proceso para hacer crema, queso, Para requesón. dar como resultado un producto final que son los lácteos, ¿verdad? Sí. Correcto, sí. ¿Qué manda Gabriela? Iba a decir la leche también, pero también está el cuero. Ujú, que de ellos se derivan productos para transformar como calzado, ¿verdad? Cinchos y todo ese tipo de cuestiones. Abrigos. Ajá. ¿Qué manda María del Carmen? Licenciada, también podría entrar lo que son las uvas, que las creo, no sé si estoy mal, las convierten en pasas y también las vuelven vino. Vino, sí, correcto. Muy bien. Bueno, continuemos. Pero recuérdense ustedes que también este tipo de bien también se divide en bienes de capital, ¿verdad? Y son todos aquellos que coadyuvan al proceso productivo del hombre. Cuando hablamos de los bienes de capital, ¿qué creen ustedes qué ejemplo va inmerso aquí? Porque dice coadyuvan al proceso productivo del hombre. ¿Qué quiere decir? Que van a la par. ¿Qué quiere decir? Que ayudan al proceso, ¿verdad? Que el hombre está teniendo para dar como resultado un producto final. O sea, para transformar los bienes intermedios. ¿Qué manda Gaby? Un ejemplo serían los hornos o las motosierras.
Sí, sí, porque dan como resultado un producto final, ¿verdad? El horno, ¿para qué está sirviendo? Para el pan, ¿verdad? Entonces, o para las pizzas. ¿Qué manda María del Carmen? Licenciada, las maquinarias que usan para el proceso de la producción. Correcto, sí. ¿Qué manda Wendy? Iba a decir justo lo mismo que dijo la compañera licenciada. Los comales, Lic. Bueno, gracias. ¿Qué manda Brency? Podrían ser también las herramientas que utilizan en las carpinterías para hacer los muebles. ¿Las qué? Perdón, las herramientas. Sí, las herramientas. Sí, correcto, sí, prácticamente, miren, pues aquí en los bienes de capital prácticamente van, ¿verdad? Todas aquellas equipo, maquinaria, ¿verdad? Que sirva para dar como resultado un producto final. Pero también aquí hay algo bien importante que están dejando de lado. Y en sí es el capital, ¿verdad? Porque si no hubiera capital, entonces tampoco tendrían la oportunidad de abastecerse de todas estas maquinarias, ¿verdad? Para transformar la materia prima. Y también viene prácticamente la otra clasificación, que es por la relación que guardan unos con otros. Y aquí básicamente estamos hablando de los bienes rivales, sucedáneos o sustitutos, bienes complementarios y bienes independientes. Pero cuando hablamos de los bienes rivales, sucedáneos o sustitutos, son aquellos que compiten entre sí para sacar un mismo género de necesidades del hombre. ¿Y qué ejemplo me podría dar Cindy Polanco? Tal vez sería una herramienta. Vea, compiten entre sí para sacar un mismo género de necesidades del hombre. ¿Cree que una herramienta va en ese ejemplo? Tal vez algo, la verdad no les sabría decir. No, no me digan eso, solo analicen. Ustedes son capaces de eso mucho más. Solo lea. Porque recuérdense que todo esto que yo les pregunto a ustedes, cuando yo los hago participar, son puntos para su zona. ¿Qué manda Gaby? Gaby, ¿está ahí? Yo creo que había dejado levantada la mano. Fíjese que casi no le escucho, pero permítame. Dígame, ¿le escucho? Usted dijo de que era algo que competía con otra cosa, no puede ser la salud. ¿Pero en qué sentido? Porque si no estamos sanos, no se puede trabajar. No, vean. El capital. Compiten entre sí para sacar un mismo género de necesidades del hombre. Si yo les digo a ustedes, fíjense bien, mi necesidad es la sed. Pero ¿creen ustedes que si me tomo una Coca-Cola o me tomo una Pepsi-Cola o me tomo un jugo, los tres me satisfacen la misma necesidad? Claro que sí. Sí, porque no importa si me tomo una gaseosa Pepsi-Cola o me tomo una Coca-Cola, o me tomo un jugo o me tomo un café. Las cuatro cosas me van a asociar la necesidad. ¿No creen? Sí, claro. Tal vez en salud, licenciada, de lo que refería la compañera en salud, sería de que, digamos, un dolor de cabeza. Tal vez lo lógico sería ir a un hospital, a una clínica, a un centro de salud, pero va a la tienda y se toma una pastilla para el dolor. Puede ser que ya se... No, ahí no. Porque recuérdense que son bienes. Son bienes rivales, sucedáneos o sustitutos. Entonces, ¿sabe a qué podría asociarlo ahí, Jaime? Que si yo me tomo una aspirina,
O una doloneurobión. O una doloneurobión. Las dos me van a curar el dolor. Lo que sí que van a ser bienes rivales, porque uno tiene una marca y el otro tiene otra. O pueden ser sucedáneos porque puedo utilizar una, pero también puedo utilizar otra. Y van a ser sustitutos porque yo puedo decidir cuál de las dos me puedo tomar. ¿Me explico, compañeros? Bien, Lick. Bueno. Podría ser también, licenciada, ¿Qué manda? ¿Qué manda? Podría ser también quizás los lapiceros, porque yo tengo un azul y un negro, pero Correcto. no decido con cuál quiero escribir. Correcto, así es, Wendy. ¿Qué manda Alison? Nosotros yo cuando estudié me explicaron eso. El profesor nos daba un ejemplo de la comida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la necesidad de comer, pero podemos saciar el hambre con un plato de frijoles, pero nosotros estábamos pensando en una hamburguesa, en un pedazo de pizza, pero realmente es como que podemos saciar el hambre con cualquier comida, pero nosotros teníamos en mente la pizza, perdón, pero a veces las posibilidades de dinero no se dan, entonces saciamos nuestra hambre con eso, pero nuestro pensamiento se quedó en la hamburguesa. Vaya, pero en este caso, el ejemplo que usted me está dando es de un deseo o una necesidad, Alison, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, recuérdese usted que ya sea cualquiera de estos tres, pero al final ya sació su necesidad, ¿verdad? Entonces, ahí cualquiera de las tres cosas ya pudo haberle sustituido una a otra y otra a la otra, ¿verdad? Entonces, total, se quedó sin hambre, ¿verdad? Licenciada, tal vez también los medios de transporte. Correcto. Los medios de transporte, ¿por qué? Porque si yo me voy en motocicleta, me voy en mi carro o me voy en bus, de todos modos voy a llegar al mismo lugar. Las marcas de ropa, licenciada. Correcto. Las marcas de ropa, estas están bien apropiadas. ¿Por qué? Porque ya sea que use una Tommy, una Lacoste o una playera comprada de marca Patito, las tres me van a saciar la necesidad del Y vecino. siempre están compitiendo entre ellas como para ver quién innova, para llamar más la atención, quién saca mejores diseños al ser empresas grandes. Correcto, así es. Gracias, Diego. Bueno, pero ahora hablemos de los complementarios. Y cuando hablamos de los complementarios, son utilizados de manera conjunta y simultánea para satisfacer una necesidad. ¿Qué creen ustedes que podríamos ejemplificar aquí? Por ejemplo, utilizar diferentes materiales de construcción como lo que son blocks, cemento, piedrín y eso demás para levantar una casa o un edificio. Claro, porque esos sí son complementarios, ¿verdad? Recuérdese que aunque usted tenga block, tenga piedrín, pero si no tiene cemento, no le funciona su pared, ¿verdad? ¿Qué manda Jaime? Tal vez entraría el ejemplo también de ducharse, licenciada, porque no solo utiliza agua, hay que utilizar champú o jabón. Correcto, así es, Jaime. ¿Qué manda Edward? ¿Qué manda Edward? No le estamos escuchando. Ay, mi pie. No, se nos fue Edward. ¿Qué manda Ashley? Por ejemplo, un carro, licenciada, es el bien complementario del carro es la gasolina. Correcto, así es. La gasolina. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Brency se fue y me dejó la manita ahí levantada. Lick, de una estufa sería el gas. Correcto, así es, el gas. ¿Sí? ¿Qué manda Diego? Podría dar el ejemplo de a la hora de hacer un alimento, por ejemplo, un pastel que se necesita azúcar, harina,
masa, huevos, todo eso. Correcto. Sí, correcto. Así es. Bueno, ahora hablemos de los bienes independientes. Y los bienes independientes dice que se califican en función de la sustituibilidad o complementariedad que poseen unos con otros. Pero al final de cuentas, nada es común entre ellos. Entonces, ¿qué ejemplo me podrían dar aquí? Ashley quiere participar, que tienen la mano levantada. La sal, licenciada. ¿Con qué? Porque no viene, o sea, ella no necesita de algo más es independiente más que todo. No, recuérdense que nada es común entre ellos. Se está pidiendo que usted lo compare con otra cosa. ¿Los bloques y los ladrillos? Esos sí son comunes, porque los dos sirven para la misma cosa. Pero mire, pues, los independientes es como que yo le diga un pantalón y la sal, porque los dos hacen dos funciones totalmente diferentes. Son individuales, ¿verdad, muchachos? No tienen nada que ver uno con otro. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, licenciada. Bueno, entonces prácticamente a eso se refiere la clasificación, ¿verdad, muchachos? ¿Qué manda Carla? No, nada, licenciada, se me olvidó bajar la mano. Ah, bueno. Brency, ¿ya estará por ahí? No, se me desapareció y me dejó la mano levantada. Acá estoy. Pero le estoy haciendo participar y no siempre sigue con la mano levantada. Me olvidé. Bueno, gracias. Perdón. No tenga pena. Bueno, para continuar, hablamos de que la clasificación más importante para la economía, desde el punto de vista que se estudia, es el de los bienes económicos. Para que un bien económico sea aprovechable, son necesarias las siguientes condiciones. Brency Aguilar, ¿quiere intervenir? No, licenciada, es que no. Es que sigue con la mano levantada y cada vez me marca. Fíjese que como que quisiera participar. Gracias. Bueno, para que un bien económico sea aprovechable, son necesarias las siguientes condiciones. Primero, que exista la necesidad sentida. Segundo, que exista que el bien contenga valor de uso. Tercero, que las utilidades sean conocidas. Y cuarto, que inminentemente se pueda utilizar. ¿Qué pasa aquí? Si yo tengo la necesidad del hacer, pero ya la tengo sentida. Entonces, ¿creen ustedes que el agua va a ser un valor de uso para mí? Va a contener un valor de uso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya se sabe que va a tener una utilidad que me va a satisfacer la necesidad, ¿verdad? Y obviamente el agua pues se va a poder utilizar. Pero también nos damos cuenta que al final de esta clasificación también existe otro tipo de bienes, ¿verdad? Que debemos de conocer para satisfacer nuestra necesidad. Porque existe bien, producto y mercancía. Cuando hablamos de un bien, sabemos que es todo objeto útil, ¿verdad? El bien puede ser natural o puede ser producido. Pero el producto es el resultado del trabajo del hombre. Y la mercancía es un producto que se destina para el cambio o el intercambio. Ahora bien, yo les digo, si en este caso tengo un bien, hablemos de los árboles, tal y como decían los compañeros.
Vengo yo y encontré el arbolito. Pero vine y lo hice en trozos. Y me traje un trozo y lo hice una silla. Pero si yo la silla la dejo en mi casa, queda siendo un producto. Pero si yo esa silla la puse para la venta, entonces ahí ya se va a convertir en una mercancía. Mercancía. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El bien puede ser cualquier objeto útil. Pero si yo transformo ese bien, me quedó en un producto. Pero si yo la pongo en la venta, me queda en una mercancía. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. Muy bien. Sí, Gracias. Sí, licenciada. Bueno, pero a raíz del surgimiento de los bienes y de los servicios, también existe una ley de escasez. Y cuando hablamos de la ley de la escasez, nos estamos refiriendo a que los recursos son limitados. Por tanto, es necesario hacer un uso racional u óptimo de ellos para obtener con lo mínimo lo máximo. También nos dice que los deseos del hombre son insaciables y los recursos para atenderlos son escasos. Dice también que las necesidades son ilimitadas y recurrentes, se renuevan diariamente y exigen el continuo suministro de los bienes destinados a atenderlos. Pero también dice que el ser humano ha ejecutado su papel de hombre consumidor, o sea, hombre necesitado, y de hombre productor, que sería el proveedor, ¿verdad? Y el hombre que transforma su hábitat, los niveles de producción y la forma de obtenerlo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que tomar en cuenta que todos los recursos van a ser escasos y que el hombre adopta dos papeles, un hombre necesitado y un hombre proveedor. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nos convertimos en consumidores y también nos consumimos en proveedores. Y que de hecho, pues nosotros no nos adaptamos al hábitat, sino el hábitat se adapta a nosotros porque nosotros prácticamente estamos pidiendo el cambio para esto. Pero de esto también se desglosa que el hombre tiene funciones o roles económicos dentro de la sociedad, ¿verdad? Y aquí, pues, cuando habla de eso, nos está diciendo, ¿verdad? Que según las ciencias económicas asignan dos roles, asignan dos unidades o agentes de la economía. Uno conocido como productor y el otro consumidor, aunque en esencia sean la misma persona en momentos diferentes. ¿Se recuerdan ustedes que al inicio hablamos que prácticamente cuando hablamos de la microeconomía, este era que se refería al estudio de las familias y de las empresas? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando hablamos que las familias se convertían en consumidoras de los productores y las empresas iban a ser productores para los consumidores. Y este es el rol del cual habla esa parte. Y aquí está, ¿verdad? Que las familias en su calidad de consumidora del bien y del servicio y los oferentes, productores, empresas o unidades productivas como los fabricantes de los bienes y de los servicios que van a suplir cualquier necesidad de cada uno de los miembros de la sociedad o de toda la sociedad en sí. Pero también todo esto de la generación de los bienes, de los servicios, de los productos, de las mercancías, también viene a adoptar los problemas básicos de la economía. Y entre ellos, pues tenemos tres que hay que solucionar. ¿Qué y cuánto producir? Que ya sería un problema de índole económico. ¿Cómo producir? Que sería un problema de índole técnico. ¿Y para quién producir? Un problema social. Pero cuando hablamos de estos tres tipos de problemas,
estamos hablando de la reestructuración de los problemas básicos de la economía desde el punto de vista microeconómico. ¿Por qué? Porque hablamos de dos problemas de carácter interno y dos problemas de carácter externo. Por lo tanto, cuando hablamos de los problemas de carácter interno y hablamos de qué producir, estamos diciendo que las empresas asumen su propio riesgo al invertir en uno y otro proyecto. Está en su derecho de tomar la decisión que le parezca más apropiada. Y aquí que existe el libre mercado. Pero también habla de cómo producir. Y aquí es la calidad y número de recursos. Cuánto recurso humano va a utilizar, cuánta materia prima va a utilizar, qué empresa deberá emplear eficiente y eficazmente para lograr el éxito. Pero ahora hablemos de un ejemplo. ¿En qué época o en qué temporada nos encontramos en este momento? ¿O en qué está? ¿Qué manda? ¿En verano? Correcto. Porque en Guatemala solo se manejan dos estaciones, invierno y verano. Ahorita estamos en verano. Pero si yo vengo como empresa de carácter microeconómico, yo tengo un problema económico en mi empresa, no me ha regresado todo el flujo del dinero que se empleó para una producción. Si yo vengo y yo quiero hacer que se produzca y que regrese el dinero de pronto, entonces, si estamos en verano, ¿ustedes creen que sería factible que yo sacara a producir 1,500 suéteres? No. No, licenciado. No, licenciado. No, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué? Porque no estamos en época de frío. Entonces, si estamos en época de verano, ¿a ustedes qué se les ocurriría? Aire acondicionado. ¿De baño por la playa? Correcto, correcto. Se producirían las cosas que realmente les van a generar mayor ingreso y de una forma inmediata, ¿verdad, muchachos? Pero ahora bien, el compañero hablaba de aires acondicionados. ¿Creen ustedes que si tenemos un problema económico en la empresa, sería prudente producir aires acondicionados? No, licenciado, son muy costosos. Porque el costo es muy alto, entonces no nos vendría, o sea, no nos regresaría el dinero tan rápido como nosotros lo estamos necesitando, ¿verdad? Andamos granizadas entonces. Ay, créame que eso es un pistarajal en un ratito. Entonces, prácticamente ahí ya resolvemos un problema del que producir, ¿verdad? Pero ahora yo les digo, ¿cómo producir? Calidad y número de recursos, por ejemplo, el recurso humano, la materia prima que vamos a utilizar, etcétera. Ahora yo les digo, ¿creen ustedes que con lana yo podría elaborar mi traje de baño? No, bueno, porque no estamos en una época de invierno. De que se puede, pero sí, no sería pero muy no cómodo. se debe, exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si estamos viendo, aquí tenemos que buscar la materia prima más adecuada, ¿verdad? Entonces, porque eso nos va a evitar a tener pérdidas y que la ropa se venda más rápido. Pero ahora bien, vienen dos problemas también de carácter externo. ¿Cuánto producir? ¿Qué cantidad es necesaria la que justifica la inversión del empresario? ¿Verdad? Entonces, si eran 1,500 suéteres y eso le representaban a ustedes unos 250,000 de inversión, pero ahora decimos que vamos a cambiar por 1,500 trajes de baño y que eso va a representar 125,000 de inversión, ¿creen ustedes que ya estarían haciendo el análisis correcto de cuánto producir? ¿Creen ustedes? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. Yo creo que sí.
¿Por qué piensan que sí? Depende, licenciada. ¿Cuánto planea vender los trajes de baño? Primero, porque recuérdense ustedes que tenemos que definir para quién producir, ¿verdad? Y dice, persigue distinguir los rasgos no evidentes de la población consumidora que permita acertar con precisión además. ¿Qué pasa? No nos vamos a poner a producir trajes de baño para personas mayores de 75 años. Porque no vamos a tener la misma posibilidad de ventas, ¿verdad? Mientras que si nos enfocamos a un mercado de una edad de 18 a 25, 30, 35 años, podemos vender más. Y ahí es donde nosotros vamos a definir cuánto producir. Me explico sobre la reestructuración de los problemas básicos de la economía, compañeros. Sí, licenciada. Licenciada. Bueno, entonces prácticamente esto sería lo que son los bienes y servicios satisfactores, ¿verdad? Entonces todo esto es derivado de las necesidades. Jóvenes, ¿quedamos bien hasta ahí con este tema? Sí, licenciada. Sí, licenciada. ¿Tienen alguna duda o algún comentario que tengan pendiente ahí con relación al tema? No, licenciada. ¿Verdad? No, licenciada. Vale. El resto, ¿estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Entonces, básicamente, yo creo que... Ay, permítanme que esta cosa se me... Permítanme un ratito. Mucho. Un ratito, clase. Entonces, prácticamente, déjenme comentarles que así como habíamos hablado desde el inicio, para que ustedes tengan la oportunidad de terminar de resolver sus exámenes, por eso convenimos que vamos a hablar 1 hora del tema, ¿verdad? Entonces, por mí no hay problema. Yo sigo dando clases, pero ustedes me dirán qué es lo que quieren hacer. Si nos regala la hora, estaría bien. Así podemos avanzar más. Sí, licenciada, a mí ya solo me falta la mitad del de ¿cómo se llama? De Derecho. Un rato que soy clase y te vamos. A mí ya solo me falta la parte de economía, que es lo que hay que analizar. Ah, Si nos, muy si nos bien. da el tiempo, para mí estaría bien. No sé qué opina el resto, porque aquí solo un par de compañeros me han hablado. Solo de poco, Jaime Hernández, estoy de acuerdo, me falta bastante. Yo también estoy de acuerdo, licenciada, solo ese de Derecho que me hace falta a mí. A mí también. Vale. Entonces, básicamente, pues yo creo que dejamos esto hasta aquí, si gustan, ¿verdad? Permítame un momentito que se me distorsionó esta cosa, no sé ni qué tiene, vieron. No sé si solo a mí me pasó, licenciada, pero no vi que corrieran las diapositivas o no sé si todos los compañeros vieron, pero en mi pantalla no corrieron las diapositivas, no sé qué pasó. En la mía tampoco. Sí, es cierto, no corrieron. Pero y entonces hasta ahorita me avisan, muchachos, ¿qué está pasando? Es que como tenemos el libro, la mayoría está En el libro mirando el estábamos libro. bien. En el libro íbamos corriendo, pero sí. Vale. Pero de igual forma no tengan pena, yo igual les cargo ahí siempre las presentaciones, ¿sí? No hay problema. Aparte de eso, también les voy a subir una tarea dentro de un ratito, que es para que respondan un par de preguntas según lo que vimos en clase el día de hoy. Recuérdense que así como me doy cuenta y los ando